Hola a todos, yo soy Vale Hernández, soy de México y estoy muy contenta de poder compartirles este breve taller sobre interpretación de emociones. La intención de este taller es que les sirva para que cuando estén debatiendo, sobre todo a la hora de construir su caso y de preparar su caso durante esos 15 minutos del tiempo de preparación, puedan tener un punto de partida más efectivo para que sobre todo su caso sea mejor y pueda ayudarlos a ganar el debate. Esto es sobre todo porque hay diferentes tipos de emociones y dependiendo del tipo de emoción al que nos estemos enfrentando, es que deberíamos de priorizar ciertas estrategias o ciertos aspectos para abordar en la construcción de nuestro caso. Para empezar, me gustaría hacer algunas referencias de términos importantes que va a ser, bueno, más bien, que va a ser importante que tomemos en cuenta a la hora de construir nuestros casos. El primero es la carga de la prueba y es básicamente lo que la moción nos va a exigir que demostremos al juez. Esto puede verse de muchas formas, pero mi consejo, y aquí me gustaría aclarar que esto está basado en otros talleres que he tomado y en mi experiencia propia en debate, debatiendo y como parte de equipos de adjudicación. Entonces, esta carga de la prueba se refiere a qué es lo que tenemos que demostrarle al juez. Y sobre todo, si logramos demostrarlo, deberíamos de ganar el debate si es que somos quien lo hace de una manera más eficiente o demostrando que lo hacemos a través de las cosas más relevantes. Mi consejo en esta parte es que siempre busquen abstraer o simplificar lo más posible la carga de la prueba. Si yo hablo de esta casa apoya tal medida o esta casa implementaría tal medida, no me tengo que complicar mucho y pensar en la medida per se, sino que a fin de cuentas el tema o la moción me está pidiendo que demuestre que hay razones suficientes para llevar a cabo algo. Y es a partir de pensar en esas razones suficientes que yo voy a empezar a construir mi caso. Entonces, la carga de la prueba siempre va a ser más fácil de abordar si nosotros la simplificamos lo más posible a la hora de interpretar la emoción, que en un momento más vamos a ver cómo hacerlo dependiendo el tipo de emoción. El siguiente término que me gustaría mencionar es la métrica. La métrica va de la mano de la carga de la prueba. Son como un complemento o algo que suele complementarse, porque la métrica es la manera en la que nosotros podemos medir si efectivamente demostramos o no la carga. A mí me gusta poner ejemplos muy gráficos y no sé si alguna vez han visto estos juegos de jalar la cuerda y tenemos a un equipo de cada lado de la cuerda y hacen fuerza para llevar hacia su lado la cuerda. Para mí esto es la métrica, la cuerda que yo le presento al juez con la que vamos a tener que jugar ambas bancadas y al final va a ganar quien la jale más de su lado porque ese jaloneo es el comprobar la carga de la prueba. Eh, y el siguiente término que me gustaría abordar es la parte de las reservas o los fiats que tenemos dentro de las mociones. Esto se refiere a ciertos términos que nosotros podemos, no términos, sino aspectos del tema de la moción que podemos elegir dejar o no de lado del debate. Y ojo, esto siempre va a depender de qué tanto nos lo permite la moción. Una reserva es que si yo hablo de eh, esta casa legalizaría el uso de drogas, creo que una reserva justa sería decir que sí legalizaría el uso de drogas, pero no para los menores de edad. Entonces, creo que es algo justo porque son sustancias nocivas que se podrían regular, por ejemplo, de la misma forma que el alcohol, en que solo a partir de cierta edad podemos consumirlo. Lo que sería una reserva injusta, voy a poner una moción que utilizamos para la final de TODI 2018, en la que hablaba sobre tortura. O bueno, antes de este ejemplo, me gustaría utilizar otra vez el de la legalización de las drogas. Una carga injusta, una reserva injusta dentro de esa moción, o que se podría debatir si es justa o no,
es que yo dijera que la moción me dice, esta casa legalizaría las drogas y yo digo, excepto aquellas que producen efectos alucinógenos en los consumidores. No es difícil encontrar un razonamiento de por qué la moción me permite reservarme o dejar fuera de la discusión este tipo de droga y está haciendo referencia a las drogas y listo. Y yo tendría que demostrar, cosa que creo que sería difícil, pero regresamos a la parte que también sería un poco más equipos, pensar que todas las drogas van a ser inofensivas o que no tienen ninguna consecuencia o que no tienen consecuencias alucinógenas en las personas que lo consumen, porque pues puede pasar, ¿no? Un ejemplo un poquito más complejo es el que tengo en la diapositiva, que es la moción de tortura de la final de TODI 2018. Esa moción nos presentaba una diapositiva de información que nos explicaba, pues la tortura claramente daña la integridad física y muchas veces psicológica de las personas y que estaba, bueno, hay estudios que comprueban que la tortura suele ser eficiente en cierta medida y venían cantidades, porcentajes, para obtener información o para obtener confesiones de las personas. Después de esta infoslide en la que claramente se reconoce que la tortura es una violación a los derechos y que afecta a la gente, la moción nos decía, esta casa permitiría, algo por el estilo, el uso de la tortura para obtener información que nos ayude a salvaguardar la seguridad en temas de seguridad nacional, algo por el estilo. Una reserva injusta es que primer gobierno diga, esta tortura no causa dolor o no causa daño a las personas. Porque, en primer lugar, la información previa ya nos establecía que la tortura implica un daño a las personas y justamente el trade-off o lo que el debate nos pedía discutir era, ¿es justificable esta violación a los derechos o no? Cuando lo que vamos a obtener es información vital para mejorar las cuestiones de seguridad nacional. ¿Mm? Entonces, ese sería un ejemplo de una reserva injusta. Una reserva justa o que la misma moción nos permitía era decir, en los casos en los que yo puedo obtener información realmente importante. Entonces, justamente ahí la misma moción nos permite reservarnos o limitar la discusión a estos casos en específico. Ahora sí vamos a pasar a cómo se pueden interpretar las mociones y esto parte de entender que hay distintos tipos de mociones y que es a partir de esta diferencia que podemos saber cómo abordarlas de una mejor manera. Entonces, el primer término o el tipo grande de mociones que hay son las mociones políticas, que normalmente siempre implican una acción. Como las podemos encontrar es de esta forma, ¿no? Esta casa haría X cosa, esta casa implementaría, esta promovería, esta casa, el verbo que ustedes decidan, o más bien el verbo que nos presente la moción, ¿no? Y justamente lo que implica que haya una acción implícita en la moción es que implica llevar a cabo una medida a partir de esta acción que se nos está estableciendo. Y cuando nosotros tenemos una medida o una acción, el status quo cambia. Entonces, en este debate, en este tipo de debates, tendríamos que probar primero la necesidad de este cambio y sobre todo por qué se necesita generar este cambio a partir de esta medida en específica. De esa forma estamos hablando de que hay una necesidad de llevarla a cabo y sobre todo que es la forma adecuada de resolver ese problema del status quo. Y aquí recordemos que en prácticamente todos los debates tenemos que problematizar el status quo. Si nos piden tener una discusión es porque entendemos que se necesita una discusión, ¿no? Y cuando necesitamos discutir, cuando necesitamos llegar a una u otra decisión, cuando existe un problema que estamos buscando solucionar o que estamos buscando interpretar. Entonces, justamente es importante identificar cuál es el problema en el contexto, en el status quo,
y por qué yo puedo resolverlo a partir de esta acción que la moción política me está pidiendo. Aquí es importante aclarar que el debate no suele tratarse de qué tan viable es la moción per se o la acción per se de la que nos habla la moción, porque voy a poner un ejemplo extremo. Nos dice, esta casa viajaría en el tiempo para eh, evitar que mataran al archiduque Franz Ferdinand eh, y evitar la guerra, ¿no? Oposición no puede construir su caso basándose en que no se puede viajar en el tiempo. Si la moción nos está diciendo que haría X cosa, tendríamos que partir del hecho de que llevar a cabo esa acción es posible, ¿no? Porque si no fuera posible, entonces no habría una bancada de gobierno porque no tendría nada que defender más allá de la fantasía. Entonces, dentro del debate tendríamos que asumir hasta cierto grado que la medida es posible. La cosa que tendríamos que discutir es si es o no adecuada, si es perjudicial o no, si es necesaria o no. ¿Mm? Pero eso es importante tomarlo en cuenta. Lo siguiente que quiero decir sobre las mociones es que aquí vamos a proponer mecanismos sobre cómo se van a cumplir los impactos que yo propongo, ya sea desde gobierno o desde oposición. Si estoy hablando de construir una carretera o construir hospitales, de promover una campaña, de X cosa, tendría que hablar de que esto me va a traer beneficios, ¿no? Y justo como me trae beneficios o soluciones, es que tenemos razones suficientes para llevar a cabo la medida. Estos beneficios yo tendría que probar que tienen un impacto en la sociedad. ¿Y cómo voy a probar esos impactos? A partir de mecanismos que nos llevan a que estos se cumplan. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que cambia en el status quo que hace que se generen los beneficios de los que yo hablo? Lo que sí es válido y lo que es importante que la oposición o la contraparte haga es cuestionar la viabilidad de esos mecanismos. No sé, si yo estoy hablando de, voy a poner un ejemplo burdo otra vez. Yo estoy hablando de que pondría comedores veganos en las zonas, no sé, en las regiones donde más carne se consume. Yo podría decir que un impacto positivo es que la gente va a comer más sano, que vamos a tener un consumo de comida más ético, que vamos a bajar la huella de carbono en la zona. Y todos estos son mis impactos. Creo que ahí sí es bastante plausible que la contraparte me cuestione el no creo que se lleguen a esos impactos porque si es una región en la que se consume mucha carne, probablemente esto venga de las costumbres y de la accesibilidad que tiene la gente a ciertos productos. No creo plausible o no creo viable que estos comedores vayan a tener un éxito, por lo tanto, no se cumple ese beneficio que tú me presentas. Entonces, nos podemos oponer a los mecanismos sin negar la viabilidad o la posibilidad de que se genere o no una acción. ¿Mm? La acción base de la moción, no la acción que nos propone como mecanismo el gobierno o la contraparte. Y justamente aquí lo que tendríamos que probar es si la medida de la que nos habla la moción es o no la mejor forma de solucionar el problema que nosotros encontramos en el status quo o de mejorar el status quo. Dicho esto, me gustaría pasar al siguiente. Ah, no, me falta algo. No siempre o casi nunca más bien, la moción le va a pedir a la oposición que tenga un contramecanismo. Es decir, si la moción me dice esta casa crearía comedores públicos veganos, oposición no tiene el deber de decirme no, crearíamos comedores públicos omnívoros o vegetarianos, nada más. La oposición se tiene que oponer, valga la redundancia, o tiene que contrastar el plan de que yo haga comedores veganos, no necesariamente crear una alternativa. No necesariamente, pero depende cómo presente en su caso. Eh,
¿Cuándo tendríamos que presentar alternativas? Cuando decimos, esta no es la manera porque hay mejores formas de solucionar el problema. Entonces tú me tendrías que decir cuáles son esas otras formas de solucionar el problema. Ahí sí. En caso de que yo tenga que presentar una alternativa o una contramedida, o en caso de que yo decida como oposición presentar una contramedida, tengo que cuidar que esta contramedida sea mutuamente excluyente, porque si mi problema en el status quo es que hay mucha contaminación o el cambio climático es inminente y por eso quiero poner los comedores veganos, oposición me puede decir, o más bien, si la oposición me dice, reconozco que hay un problema ambiental, reconozco que tenemos que bajar nuestra huella de carbono, pero yo no quiero comedores veganos, quiero campañas de reciclaje. No es mutuamente excluyente o la oposición tendría que probarme por qué es mutuamente excluyente. Por lo tanto, yo como gobierno le puedo decir, ok, las campañas de reciclaje son buenas, las campañas de reciclaje tienen impactos positivos, yo las voy a llevar a cabo y además voy a poner mis comedores veganos. ¿Por qué? Porque el hecho de que haga una no evita que yo haga la otra. Yo tendría que generar un mecanismo muy, muy grande de poder explicarme por qué son excluyentes. Justamente de eso estoy hablando, que si voy a presentar una contramedida, tiene que ser algo mutuamente excluyente o algo que no puede coexistir con el caso de gobierno. Si creo que esto no existe, entonces prefiero limitarme a criticar o a mitigar el caso que me presente la contraparte. Y bueno, hasta esta parte eso sería todo por las mociones políticas. El siguiente grupo amplio de mociones, que hay muchas formas en que las podemos encontrar, son las mociones de análisis. Entonces, creo que definitivamente no se limita solo a los ejemplos que voy a poner, sobre todo porque las personas que están en los equipos de adjudicación buscan innovar constantemente, entonces no podemos hablar de que haya un límite a las formas en las que encontramos las mociones. La redacción puede variar por estilo, por regiones, por forma de debatir. Entonces, me gustaría hacer esa aclaración, como no creo que sean los únicos tipos que hay, pero voy a intentar abordar los más comunes o los más, sí, los que constantemente nos enfrentamos a debatir. El primer tipo que me gustaría abordar es cuando nos dicen, esta casa considera que se debe apoyar o esta casa apoya o esta casa se opone a. Estos debates los tenemos que abordar, los tenemos que debatir, valga la redundancia, desde la perspectiva de un observador neutral. Es decir, yo soy parte de un parlamento que le toca estar o a favor o en contra de esta medida en el contexto general. No soy un actor específico, no soy un país específico, salvo que la moción me lo diga, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dicho eso, el debate se tiene que dar y por lo tanto mi caso se tiene que construir desde la perspectiva de un observador neutral. No necesariamente necesito mecanismos. ¿Por qué? Porque como no me implica, bueno, más bien una medida, porque la moción no me implica una acción que yo tenga que probar que necesita o que tiene un método para llevarse a cabo de X o Y manera. Pero sí necesito definiciones y métricas claras para que el debate se dé de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, y aquí me gustaría entrar a una parte importante porque justamente tenemos que reconocer dónde está el núcleo del debate, qué es a lo que yo me tengo que oponer o qué es lo que yo tengo que analizar, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es, esta casa considera que los Gay Pride Parades traen más perjuicios que beneficios a la comunidad gay. Si se fijan, estamos hablando de si hay beneficios o perjuicios para un actor específico, que en este caso sería la comunidad gay. La moción no se trata ni de prohibir, ni de promover, ni de prohibir, ni de promover ni los desfiles del Gay Pride Parade, ni tampoco de si es una estrategia legítima o no, ni de hablar de la comunidad gay o no en un estricto sentido. La moción lo que nos pide es analizar los efectos que estos desfiles tienen
en la comunidad gay o para la comunidad gay. Entonces, justamente ahí nuestra carga de la prueba es si hay o no razones suficientes para, para creer, o más bien, si hay o no beneficios en mayor cantidad que perjuicios para esta comunidad en específico a partir de los Gay Pride Parades. En este tipo de emociones, ya saliéndonos del ejemplo, sería básicamente el debate si hay o no razones suficientes para creer o para apoyar o para oponerse a algo. El siguiente tipo de emoción que me gustaría abordar, o más bien ejemplo de emoción de análisis, es cuando encontramos una emoción que dice, esta casa considera que X debería tomar la acción o debería promover, debería, bla, 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 bla. Un ejemplo, para que lo veamos un poquito más gráfico, sería, esta casa considera que Estados Unidos debería invadir Siria. De nuevo, en este tipo de debates, a pesar de que nos está dando la moción un actor en específico, el debate se da desde la perspectiva de un actor neutral que está evaluando el actuar de ese actor X. X es un actor dentro de la moción, X no es la perspectiva que yo abordo. Y a pesar del fraseo de análisis, si se fijan, es una moción que implica una acción. Ergo, sí voy a necesitar una medida o un plan de acción o mecanismos para probar cómo es que yo llevo a cabo esta acción y sobre todo que hay razones suficientes, no, ojo, no que yo llevo a cabo, sino que este actor lleve a cabo esa acción, pero segundo, que hay razones suficientes para que yo, observador neutral, crea que ese actor debe tomar la acción que nos pide la moción. El siguiente ejemplo o tipo que me gustaría abordar es las mociones que dice, esta casa prefiere un mundo en que pasa tal situación. Un ejemplo sería, esta casa prefiere un mundo en que toda la gente o todas las personas tengan superpoderes. Este tipo de emociones que nos hablan de preferir un mundo en que X, el debate habla sobre comparar el status quo actual, el status quo real, versus el status quo que nos propone la moción, que en este caso sería que las personas tengan superpoderes. ¿Qué es lo que pasa aquí? El debate es status quo versus gente con superpoderes. La oposición, en este caso, porque el gobierno tiene que defender el nuevo status quo con poderes, la oposición tiene que defender el status quo actual. La oposición no debería traer un contrafáctico. La oposición no debería traer un escenario nuevo que nos diga, ah, no, es que yo no quiero ni el status quo actual ni un status quo en el que haya gente con superpoderes. Yo lo que quiero es un status quo en el que toda la gente sea débil o solo las personas buenas tengan superpoderes. Eso no se vale. El debate lo que nos está pidiendo es comparar el status quo actual con el status quo de gente con superpoderes. Se tiene que probar en ese sentido qué mundo es mejor, el mundo con la moción o el mundo sin la moción. Y de nuevo lo estamos haciendo desde una perspectiva de un actor neutral o de un observador más bien neutral. El siguiente ejemplo es, esta casa prefiere X sobre Y. X y Y pueden ser adjetivos, pueden ser medidas específicas, puede ser una infinidad de cosas, ¿no? Si ponemos un ejemplo de nuevo muy burdo, muy sencillo, yo podría hablar de esta casa prefiere el pastel de chocolate en lugar o sobre el pastel de zanahoria. En ese sentido, el debate es pastel de chocolate versus pastel de zanahoria. La oposición tiene que defender el pastel de zanahoria. No puede decirme que el pastel de chocolate está mal porque es mejor el pastel de vainilla o el pastel de tres leches o el pastel de fresa o de cualquier otro sabor. La moción nos está limitando a comparar chocolate versus zanahoria y no podríamos traer más factores para comparar. La moción define si tenemos que defender X sobre Y siempre. Y también la moción nos va a decir si es para un caso o un escenario específico o si es en todos los casos.
Si la moción dice, esta casa considera que el pastel de chocolate es mejor para las fiestas de cumpleaños, entonces el debate se tiene que dar en torno a las fiestas de cumpleaños. Y yo no podría decir, es que el pastel de zanahoria es mejor para cada fin de semana porque lo vas a estar comiendo constantemente y por eso prefiero que sea uno más saludable. La oposición me tendría que defender porque dentro de las fiestas de cumpleaños es mejor que yo coma pastel de zanahoria, a lo mejor porque a la hora de relacionarlo con recuerdos bonitos, como lo son las fiestas de cumpleaños, vamos a normalizar un consumo más regular o más constante de pastel de zanahoria, que como es más nutritivo o más saludable, sería algo deseable. Pero tenemos que limitarnos a este contexto. Caso contrario, si la moción nos dice esta casa prefiere el pastel de chocolate en lugar del pastel de zanahoria, tendríamos que interpretar que lo preferimos en cualquier escenario posible. Por lo tanto, gobierno no me podría hacer esta reserva, decir, pero únicamente en las fiestas de cumpleaños para evitar la obesidad. No, tendría que defenderme que en todo caso el pastel de chocolate siempre va a ser mejor que el de zanahoria. ¿Mm? Y bueno, justamente aquí tendríamos que probar que X es lo mejor, ¿no? Caso distinto a cuando tenemos una moción que nos dice, esta casa prefiere X y no nos da una comparativa explícita o una comparativa clara. Creo que este tipo de mociones son más difíciles porque entonces yo sí tendría que comparar X, o más bien sería facultad de oposición comparar X, que es lo que el gobierno defiende, con el resto del abecedario. Y eso es una carga difícil para ambos. Primero, porque el gobierno tiene que comprobar que X es mejor que todo el resto del abecedario, y ahí la sugerencia sería prioricen, pues creo que son los casos más relevantes del resto del abecedario, y si yo compruebo que X es mejor que esos casos más fuertes, entonces podría ser intuitivo pensar que también voy a ganar a las letras que son más débiles. Pero segundo, oposición, al tener esta facultad que en un inicio es muy buena, porque digo, uff, va a ser muy fácil pensar que las otras veintitantas letras del abecedario o una de esas veintitantas letras del abecedario le gana a X, tenemos que priorizar cuáles son las letras que vamos a defender, sobre todo si tenemos un espectro un espectro, perdón, muy amplio de factores que podemos defender. ¿No? Entonces, vamos con las siguientes, que es esta casa lamenta X. La pregunta es si el mundo, o sea, de lo que se va a llevar el debate es si el mundo sería un mejor lugar si X no existiera o si X no hubiera existido. Este tipo de emociones nos exigen que presentemos un contrafáctico, porque si yo digo que X ya no va a existir o no existiría, tengo que pintar, tengo que dibujarle al juez y al resto del debate cómo es que se ve este mundo sin la presencia de X. Lo voy a dejar on hold un momentito porque vamos a pasar con los contrafácticos al final. El otro tipo de mociones que me gustaría abordar son las mociones de actor, que también son de análisis, pero a diferencia de todas las demás que hemos visto, el debate se tiene que dar desde la perspectiva del actor que me está pidiendo la moción y no buscando el beneficio de todo el mundo. Esto a veces puede ser un poquito contraintuitivo porque si me dicen, no sé, como esta casa siendo Trump o esta casa como Trump, sería o tomaría medidas más agresivas contra eh, los países que tienen deuda con Estados Unidos. Yo podría pensar como ente externo, como Vale Hernández, que esto sería muy grave, que sería un problema para el mundo, que sería problemático por diversas razones. Pero la emoción al ser de actor me dice que no puedo pensar como yo debatiente promedio o como yo Val Hernández, sino que tengo que pensar en los intereses particulares de Trump. ¿Mm? Entonces, creo que probablemente a Trump le traería algún tipo de satisfacción a sus intereses el implementar esta medida. Y ojo, aquí regresamos a la parte de que en debate competitivo no necesariamente estamos representando o sustentando ideas con las que coincidamos, sino con las que nos toca debatir.
¿no? Entonces, si nosotros encontramos una moción que dice esta casa como X o esta casa siendo X, implica que tenemos que debatir desde la perspectiva y por ende construir nuestro caso desde la perspectiva de ese actor X. ¿M? Y necesitaríamos responder por qué nuestros argumentos cumplen los intereses de ese actor X. Aquí me gustaría hacer como dos, bueno, primero una sugerencia y después una aclaración. La sugerencia es cómo abordamos las mociones de actor cuando X no es un actor específico, porque es muy distinto que la moción me diga esta casa siendo Trump o esta casa siendo el presidente de X país, a que la moción me diga esta casa siendo un maestro o esta casa siendo un padre de familia haría tal cosa. En ese sentido, vemos que podemos encontrar actores muy generales, porque si nos vamos al ejemplo de los padres de familia, pues sabemos que hay padres de familia ejemplares, que a lo mejor son muy responsables, tienen un trabajo, proveen a su familia, pero también podríamos hablar de que desgraciadamente hay padres ausentes, que hay padres con limitaciones de X contexto que no los permiten atender a su familia de mejor forma. Hay padres que son malas personas y que no quieren a las familias o que maltratan a sus familias. Hay padres que consienten o que sí, que consienten demasiado a sus familias. Hay una infinidad de cosas que podríamos hablar sobre los padres de familia y casos específicos que ni siquiera son tan específicos, sino que son como subgrupos o características que deciden dentro del universo que son los padres de familia. ¿Cómo abordamos ese tipo de emociones? Pensando en los puntos nucleares o en los puntos generales que cualquier padre de familia compartiría. Pero vámonos a un ejemplo un poquito más complejo que a mí me gusta mucho utilizar, que es el del feminismo. Cuando nosotros hablamos de esta casa como movimiento feminista o como un colectivo feminista, nos solemos encontrar con el problema de que hay diversos tipos de feminismo. Hay diferentes olas del feminismo que disienten en algunos puntos. ¿Cómo abordo yo una moción que me hable de tengo que debatir desde el punto de vista del movimiento feminista sin decirme tal ola o tal vertiente o tal movimiento específico? Pues busco de nuevo los valores nucleares o los puntos en los que sí o sí coinciden los feminismos, que podría ser la paridad de género, la reivindicación de los derechos de las mujeres, la libertad de las mujeres, la autonomía de las mujeres, porque esos son puntos en los que cualquier feminismo va a coincidir, más allá de que coincida o no en las formas de conseguirlos o en el cómo se deberían de materializar. Entonces, justamente a partir de identificar estos valores núcleo o estos intereses núcleo de ese actor general que me propone la moción, que yo puedo empezar a construir mi caso. Esa es la sugerencia o el tip de estrategia. Y la aclaración que quería hacer con respecto a esto es que es muy importante no confundir las mociones de actor con las mociones que ya vimos, que dicen esta casa considera que X, es decir, el actor, debería hacer tal medida. Son mociones diferentes. ¿Por qué? Porque en la de actor tenemos que debatir desde la perspectiva del actor. En las de esta casa considera que X debería, tenemos que debatir desde la perspectiva de un observador neutro. Y ya es como la parte final de este taller, que sí creo que es importante abordar porque si bien no es directamente un tipo de emoción, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar cuando vemos mociones del tipo de lamentar. Porque como ya hablábamos, las mociones que nos hablan de lamentar nos hablan de que el mundo sería un mejor lugar sin esta cosa que ya existe y con la que ya hemos vivido. Entonces yo tengo que dibujarle al juez cómo sería el mundo sin esta cosa. Es que es importante abordar que casi siempre o en muchos casos las mociones de lamentar hacen referencia a narrativas o a cosas que están normalizadas en la sociedad, a costumbres, a ciertas prácticas, ¿no? Y tenemos que las narrativas o las costumbres suelen responder a necesidades sociales
y generan sistemas de creencia dentro de estas sociedades que influyen o dictan muchas veces las pautas sociales, lo que les termina dando un poder simbólico que se puede ejercer, pues, otorgándole autoridad u otorgándole estatus, este poder a esa narrativa, pero que también se pueden ver en la forma de violencia simbólica. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el machismo sería una narrativa, porque si bien las leyes nos dicen que hombres y mujeres deberíamos de ser tratados por igual, tristemente esta narrativa del machismo, pues lo que genera es que siga habiendo discriminación o que haya más barreras para encontrar la paridad. Y si se fijan, esta narrativa tanto le da un poder simbólico a las personas que pertenecen al sexo masculino, como ejerce una violencia simbólica a las mujeres porque se justifican discriminaciones, o no estoy diciendo que yo las justifique, sino que a través de esta narrativa se justifica malamente que haya cierto tipo de discriminaciones o que se les excluya o que se ejerza cierto tipo de violencia contra este grupo. Entonces, estas narrativas responden a esa necesidad social de jerarquizarse. Ojo, no necesariamente es una necesidad buena o un propósito bueno, pero pues ahí está. Y nos terminan generando este tipo de pautas sociales a las que nos enfrentamos en nuestras actividades cotidianas. ¿Y qué es un contrafáctico? El contrafáctico es esa propuesta que nosotros vamos a hacer de cómo se vería el mundo sin la narrativa de la que nos está hablando la moción o con una narrativa distinta. Y es que encontramos que si normalmente las narrativas responden a una necesidad social, esa necesidad social va a seguir existiendo aunque yo quite la narrativa. Por lo tanto, va a ser una necesidad social que llegue a satisfacer otra narrativa u otra medida. Entonces, me tengo que hacer tres preguntas. Primero, ¿se va a eliminar el poder o la violencia simbólica si yo quito esta narrativa? ¿Se va a reenfocar ese poder o esa violencia simbólica si yo quito esta narrativa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hacia quién? ¿Esto es bueno o esto es malo? Y tercero, ¿qué narrativa va a venir a suplir a la otra? ¿Cuál va a ser esa nueva narrativa que venga a ejercer esta misma influencia en este escenario contrafactual? Y justamente para poder construir mi contrafáctico, además de hacerme estas preguntas, lo básico es identificar cuál es la narrativa, o más bien, cuál es la necesidad social que llena la narrativa de la que la moción está hablando. Por ejemplo, si yo hablo de la narrativa de Santa Claus o del personaje que en su región les lleve juguetes a los niños en Navidad. Si yo hablo de lamentar esta narrativa, puedo decir, a la hora de intentar construir mi contrafáctico, ¿por qué se crea la historia de Santa Claus o de este personaje? Muchas veces porque los papás tienen la necesidad de controlar a los niños o de educar a los niños de alguna forma intuitiva. Y creo que es mucho más fácil, o probablemente alguien pensó que era más fácil controlar o educar a sus hijos diciéndoles que si hacían bien las cosas iban a recibir un juguete, o que si no hacían bien las cosas les iban a quitar un juguete o no iban a recibir juguetes y sus amiguitos sí. Entonces, si yo dejo de pensar que en el mundo existe Santa Claus, o si la gente en el mundo deja de pensar que existe Santa Claus o este personaje, no se elimina la necesidad que tienen los papás de controlar y de educar a sus hijos. Y esta necesidad persiste, ¿de qué otra forma se puede satisfacer? Va a haber otro personaje, va a haber nada, va a haber mejores métodos pedagógicos entre padres e hijos. Justamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Segundo, tenemos que identificar a qué actores o a qué contexto son a los que afecta esta narrativa, en quiénes influye. Regresando al ejemplo de Santa Claus o de la persona de la Navidad, pues yo entiendo que afecta a los padres, que afecta a los niños y de cierto grado a la sociedad en general, o no sé, a lo mejor afecta a la tradición navideña, no sé. ¿Cuáles son las características inherentes
de estos actores o de este contexto. Mi contexto en todo caso podría ser la Navidad, la época navideña, y mis actores los niños y los niños. ¿Qué características inherentes a ellos tienen estos actores y tiene este contexto, independientemente de si existiera la narrativa de Santa Claus? Bueno, yo sé que los niños son pasionales, no tan reflexivos. Yo sé que los niños están chiquitos, entonces son menos críticos. Yo sé que tienen menos experiencia, sé que son impulsivos. Y eso existe en un mundo con o sin Santa Claus. ¿Cuáles son las características inherentes a los padres? Que normalmente trabajan, sobre todo en la sociedad actual, ambos trabajan, que normalmente están cansados, que normalmente tienen varios hijos, que suelen querer lo mejor para sus hijos, porque quieren educar a los hijos. Y esto va a existir en un mundo con o sin Santa Claus. ¿Cuáles son las características del contexto navideño? Que se junta la familia, que hay reuniones, que es una época de dar, a lo mejor. Y estas características van a existir con o sin Santa Claus. Entonces, tengo que asumir que esas características no van a cambiar. Entonces, mi contrafáctico tendría que pensar que voy a seguir enfrentándome a esas características y justamente ahí es donde construyo de qué manera me voy a enfrentar a estas características ahora. No va a ser Santa Claus, va a ser el niño Jesús. No va a ser Santa Claus, va a ser los papás. Los papás son quienes te están dando un regalo y creo que esto va a ser mejor porque entonces fortalecemos relaciones, cumplimos mejor el interés de los papás, diciéndoles que directamente yo soy quien decide si te portaste bien o mal. Va a fortalecer la psique del niño diciéndole cómo es que yo decido entregarle o no un regalo o qué regalo o no entregarle, refuerzo los lazos familiares y sigo cumpliendo con las necesidades o las características del contexto navideño, porque pues está toda la familia y compartimos entre todos, entonces amplío ese vínculo padres e hijos a abuelos, nietos, primos, tíos, y eso es más bonito y se refuerza la narrativa de que es una época de dar, ¿no? Entonces, tengo que asumir que todas esas características inherentes no van a cambiar, van a existir y a partir de esas características y de la necesidad que yo identifico que tengo que satisfacer, busco busco construir mi propio contrafacto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta o quiere abordar un poquito más estos temas, quiere poner algún ejemplo específico de emoción, pueden contactarme. Supongo que pueden hacer comentarios aquí en el video que intentaré revisar después, pero si no, estoy a su disposición para compartir más sobre este o cualquier otro tema y espero que les sea de ayuda.